Farmacocinética, segunda parte. Vamos a trabajar la parte de distribución, metabolismo y excreción. Vamos a comenzar con todo lo que es la distribución del fármaco. Cuando hablamos de distribución, tenemos que entender la misma como ese acceso de los fármacos a los órganos, donde deben actuar, y a los órganos donde van a llegar para ser eliminados. Entonces, la distribución se encarga de esa fase, ¿no? De ese acceso y de esa eliminación. Hay varios compartimientos en el organismo, pero tenemos algunos que son principales donde estos fármacos se van a distribuir. Por ejemplo, el agua plasmática, el agua intersticial, el agua intracelular y la grasa. ¿Cuáles son estos factores que pueden modificar el volumen de distribución de los fármacos? Son dos principalmente: los cambios en la composición corporal y la concentración de proteínas plasmáticas. Cuando hablamos de los cambios en la composición corporal, por ejemplo, hablamos que en el recién nacido se tiene un mayor porcentaje de agua corporal. Entonces, va a haber una mayor velocidad de distribución para fármacos hidrófilos y una menor velocidad de distribución para los lipófilos. En ancianos, pacientes obesos, se tiene el fenómeno contrario, ya que se tiene una menor cantidad en porcentaje de agua corporal. El segundo factor, la concentración de proteínas plasmáticas. Si disminuye la concentración de proteínas plasmáticas, aumenta el fármaco libre y, por tanto, el volumen de distribución. Este volumen de distribución, teóricamente hablando, es un volumen teórico de agua corporal en el que se disuelve el fármaco. Expresa las características de distribución de un determinado fármaco. Y cada fármaco tiene una constante en función de especie y grupo de población, ¿no? Y ustedes pueden ver la ecuación matemática para el cálculo, ¿no? La velocidad de distribución es igual a la dosis sobre la concentración inicial del fármaco. Este volumen de distribución relaciona la cantidad de fármaco que hay en el organismo en un determinado momento con la concentración plasmática en ese mismo instante, lo que va a permitir calcular una dosis a administrar para alcanzar una concentración plasmática ideal, deseada. Esta velocidad, ¿no?, es el grado de distribución en los distintos tejidos y comportamientos o compartimientos del organismo. ¿Y van a depender de qué? De la unión a proteínas plasmáticas, si están en eritrocitos, compartimientos intracelulares, o va a depender de las propiedades físico-químicas del fármaco, de las interacciones posibles que pueda tener el mismo, del tipo de flujo sanguíneo del tejido, del tipo de tejido, la existencia de posibles barreras como la hematoencefálica y la placentaria, y la afinidad del fármaco por algún tipo de molécula transportadora. Cuando hablamos de distribución, una de las principales formas de distribución es la unión a proteínas plasmáticas. Es una unión reversible. Estos factores que influyen en la unión a proteínas plasmáticas son el tipo de compuesto. Se unen en una mayor cantidad los fármacos lipófilos, tienen una mayor afinidad a unirse a proteínas plasmáticas, y el tipo de proteína. Tenemos 4 tipos de proteínas que coadyuvan a la distribución de fármacos en el organismo. ¿Cuáles son? La albúmina, la alfa-1-glicoproteína, lipoproteínas y globulinas. Cuando hablamos de la albúmina, hablamos que esta va a transmitir
transportar a fármacos neutros y ácidos y tiene 4 puntos de unión. El tipo 1 es para la warfarina. Se pueden unir también otros fármacos, es muy poco específico y puede trabajar también con la bilirrubina. El tipo 2, que es altamente específico, se une en ácidos carboxílicos, el diazepam es un ejemplo de esto. El tipo 3 y el tipo 4. La alfa-1 glicoproteínas es para fármacos netamente básicos. Las lipoproteínas para fármacos muy liposolubles y las globulinas que trabajan en el transporte de sustancias endógenas. Interacciones por unión a las proteínas plasmáticas. Cuando hay una disminución de la concentración de las proteínas plasmáticas, esto va a provocar un incremento en la fracción libre del fármaco. Mayor efecto a menor número de reacciones adversas en aquellos fármacos que se unen en gran proporción a las proteínas plasmáticas. Ahora, si los medicamentos tienen un bajo índice terapéutico y se unen en gran proporción a las proteínas plasmáticas, su desplazamiento presentará un gran riesgo de toxicidad. Por ejemplo, anticoagulantes orales, bilirrubina, etc. Se puede generar una modificación de la unión a las proteínas plasmáticas. Hay factores que pueden influir en la unión a este tipo de proteínas, como la edad. En los recién nacidos hay una menor unión a estas proteínas y una mayor fracción libre del fármaco. En ancianos hay una menor concentración de la albúmina y una mayor de alfa-1 glicoproteína. La gestación. En este proceso hay una menor unión a proteínas plasmáticas, por ende una mayor fracción libre del fármaco. O en factores patológicos como la reducción por insuficiencia renal, hepática, malnutrición o un aumento de la misma por hipotiroidismo. ¿Qué pasa con la distribución a través de la barrera hematoencefálica? Esta barrera está formada por un conjunto de estructuras que van a dificultar, funcionalmente el paso de sustancias hidrófilas desde los capilares al sistema nervioso central. ¿Cuál es el mecanismo? La difusión pasiva. Por lo tanto, la liposolubilidad del fármaco es esencial. No atraviesa el fármaco unido a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, los medicamentos hidrófilos no atraviesan barrera hematoencefálica. Los medicamentos muy lipófilos acceden al cerebro con rapidez, ejerciendo un efecto intenso pero corto, por ejemplo el tiopental. Y los medicamentos lipófilos acceden al cerebro de manera escalonada, ejerciendo un efecto mucho más duradero. ¿Qué pasa con la barrera placentaria? Esta barrera separa y une a la madre con su feto. ¿Cuál es el mecanismo? Difusión. ¿Sí? La liposolubilidad del fármaco, así como su grado de ionización, es esencial para atravesar la barrera placentaria. En la barrera placentaria es especialmente acentuada durante el primer trimestre y disminuye su espesor a lo largo de la gestación. Es muy importante considerar que en la misma la liposolubilidad del fármaco, así como su grado de ionización, es esencial para atravesar esta barrera. El pH fetal es menor que el de la madre, ¿no? La madre es totalmente con un pH básico. Vamos a hablar ahora de la siguiente parte, que es el metabolismo, ¿no? Y vamos a recordar que entre metabolismo y excreción ya estamos, ¿no?, visualizando
cuáles son aquellos elementos o características las cuales van a generar la eliminación del fármaco. En el metabolismo se genera una modificación de la estructura química de un medicamento por la acción de los sistemas enzimáticos del organismo, dando lugar al denominado metabolito. El metabolito más polar e hidrosoluble que el fármaco precursor. El principal órgano metabolizador es el hígado. Entonces tenemos al fármaco que entra en una reacción de una primera fase, se convierte en un metabolito que puede mantener la actividad farmacológica, se genera una segunda fase donde se obtiene el metabolito conjugado que carece de actividad farmacológica y que va a generar o va a ser dirigido a lo que es la excreción, ya sea renal o biliar. ¿Qué pasa en la primera fase del metabolismo? Pasan reacciones que son de oxidación, reducción o hidrólisis en función de las propiedades físico-químicas del fármaco y van a generar 4 características: una desactivación, un cambio de acción, un metabolito activo y también niveles de toxicidad. En cambio, en la segunda fase se van a dar otros tipos de reacciones, como las de acilación, metilación, conjugación, glucoronidación, ¿sí? Conjugación con glutatión, etc. Y esta carece de actividad farmacológica, a excepción de la morfina 6-glucurónido. En este metabolismo se tiene todo un sistema oxidativo microsomal hepático que tiene la función de oxidación de los fármacos. ¿Para qué? Para aumentar su hidrosolubilidad y favorecer su excreción. Es uno de los sistemas más utilizados por el metabolismo de los fármacos y tiene varias enzimas oxigenasas que van a formar el famoso citocromo P450 y estas van a estar adosadas al retículo endoplasmático de las células hepáticas. Hay más de un centenar de isoenzimas diferentes para el citocromo P450 que tienen una gran variabilidad interindividual en el metabolismo de los fármacos. Entonces, este es uno de los sistemas más importantes para generar este metabolismo. ¿Qué factores pueden modificar el metabolismo? La edad, la patología hepática previa, factores genéticos, ¿no? Se pueden generar, por ejemplo, dentro de los factores genéticos, los denominados N-acetiltransferasa, que son acetiladores rápidos o acetiladores lentos. Este tipo de personas tienen la capacidad de metabolizar con mayor o menor rapidez, con una velocidad de transformación mucho más rápida a algunos fármacos que otros, ¿no? Y es por eso que algunos fármacos pueden rendir un efecto óptimo en algunas personas y en otros no. La dieta es otro de los factores que pueden modificar todo lo que es el metabolismo. Por ejemplo, una dieta hiperproteica aumenta el metabolismo oxidativo de algunos fármacos. El hábito de fumar induce al metabolismo de los fármacos. Y hay fármacos en sí mismos que pueden ser inductores e inhibidores enzimáticos. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que modifican la acción enzimática? La fenitoína, el etanol, carbamazepina. Y hay otros que inhiben la acción enzimática, como el cloranfenicol, inhibidores de la MAO, eritromicina y otros más. Gracias a estos inductores enzimáticos hay fármacos cuyo su propio metabolismo puede ser afectado. Si hay un consumo de carbamazepina, por ejemplo, el metabolismo de la warfarina, anticonceptivos orales, se puede ver afectado. Y de la misma forma, si hay fármacos que generan una inhibición enzimática, como el cloranfenicol, estos pueden generar, ¿no?, o alterar, ¿no?, el metabolismo de otros fármacos, como el de la
petidina, ciclosporina, teofilina. Entonces también puede haber una interacción entre los fármacos como un factor modificante para el metabolismo. Vamos a la última etapa, excreción. La excreción no es nada más que la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo. El riñón va a ser el principal órgano excretor. También se puede generar excreción por pulmones, aparato digestivo, líquidos biológicos, que son vías alternativas de excreción. Dos tipos de excreción principal, la renal, con fármacos hidrosolubles por excelencia, y la no renal, que son en vía biliar, glándulas mamarias y salival. La excreción renal va a estar determinada por la cantidad de fármaco excretada en orina. Y este va a ser el resultado ya sea de una filtración glomerular, de una reabsorción tubular pasiva o de una secreción tubular activa. Este tipo de excreción es muy importante para aquellos fármacos que no se metabolizan. La filtración glomerular se van a generar mediante una excreción de fracción libre del fármaco y un proceso pasivo y no saturable. En el caso de la reabsorción tubular pasiva, depende del pH de la orina y puede haber una modificación del pH urinario y ciertos tratamientos por intoxicación medicamentosa, ¿no? Por ejemplo, si hay una gran cantidad de acidificación, cloruro de amonio, o si hay una gran cantidad de alcalinización, bicarbonatos. Y en la secreción tubular activa se tiene una fracción libre y unida a proteínas plasmáticas. Existe un sistema de transporte especializado para aniones y cationes e inhibidores de estos transportes. ¿Qué factores pueden modificar esta excreción renal? La insuficiencia renal por sí misma como patología de base, la disminución de la perfusión renal, la edad, la competencia con el transportador y la modificación del pH en la orina. En la excreción biliar tenemos fármacos de elevado peso molecular, principalmente lipófilos, trabajan con un transporte activo y existe la posibilidad de circulación enterohepática, ¿no? Entonces tiene un metabolismo, ¿no?, en el hígado, que se transforma un metabolito en la bilis, y hay una evacuación desde la vesícula biliar. Este metabolito en intestino no regresa a una circulación enterohepática. Hay un bloqueo del ciclo por resinas por un intercambio iónico. Y la excreción en las glándulas mamarias, que tienen la concentración, ¿no?, de los fármacos en leche, que es normalmente baja, se ve generada por una difusión pasiva. Hay una mayor difusión por la liposolubilidad, ¿no?, y con fármacos altamente básicos, y los medicamentos eliminados que tienen efectos significativos sobre el lactante por la excreción de glándulas mamarias son el cloranfelicol, tetraciclinas, fenitoína y sulfamidas. ¿Qué pasa con la excreción salival? Es por difusión pasiva, depende del pKa, la solubilidad y fracción libre del fármaco. Tiene una gran importancia en el tratamiento de la infección orofaringea, por ejemplo, y en la toxicidad de la hiperplasia gingival. Cuando hablamos de excreción, tenemos que hablar de un factor muy importante que es el aclaramiento de un fármaco. Cuando hablamos de hablamos del volumen de plasma que es depurado de fármaco por unidad de tiempo, tras todo el paso por los órganos eliminadores, ya sea el riñón o sea el hígado. Podemos tener un aclaramiento renal y un aclaramiento plasmático. En el renal, la medida de la excreción por el riñón es aproximadamente de 125 ml por minuto. El aclaramiento renal de fármacos oscila entre 0 a 130 ml por minuto. El clearance o aclaramiento plasmático no es nada más que la suma del aclaramiento renal más el hepático.
Para una determinada velocidad de administración, el clareamiento es el único parámetro que determina la concentración en el estado de equilibrio estacionario de un fármaco. Nos va a medir exactamente la cantidad de fármaco que se está eliminando, ya sea por vía renal o por vía del hígado, ¿no? Con dos clareamientos, el renal y el plasmático propiamente dicho. Hay que tomar en cuenta que este volumen de distribución es una constante, ¿no? Va a relacionar la cantidad de fármaco en el organismo con la concentración plasmática de dicho fármaco. Fisiológicamente, ¿qué puede afectar este volumen de distribución? La unión a proteínas plasmáticas o a otro tipo de componentes tisulares, ¿no? Y obviamente se puede calcular para poder evidenciar si hay un choque de dosis. Hay que tomar en cuenta la semivida que tiene un fármaco en el organismo, que es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca a la mitad. Esta cuantifica la velocidad del cambio, no tiene una magnitud de la concentración plasmática y se puede determinar el tiempo que tarda un fármaco en alcanzar el estado de equilibrio estacionario que habíamos visto, ¿no? Y este puede ser de orden 0 o de orden 1. Cuando es de orden 0, esta semivida depende de la concentración inicial que ingresa al organismo, y si es de orden 1, la semivida es independiente de esa concentración. En el área de todos los fármacos predomina la cinética de orden 1, es decir, que la semivida es independiente de la concentración inicial del fármaco. Muchas gracias.